Hola, muchas gracias por dar clic al 59º video de este canal. La historia es la ciencia social que tiene por objeto de estudio a los hechos más importantes y trascendentales ocurridos en la humanidad. Se trata de una ciencia respecto de la cual se habla mucho de su utilidad, gracias a las frases de personajes destacados como la de Napoleón Bonaparte, quien expresó que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, o la de Marcus Garvey, quien alguna vez dijo que un pueblo sin el conocimiento de su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces, o la de Robert Heinlein, quien alguna vez afirmó que una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro, que transmiten el mensaje de que la historia sirve para entender nuestra identidad y reforzar nuestros lazos sociales, así como para entender a nuestra sociedad y comprender de dónde provienen sus instituciones, estructuras y problemas, pero sobre todo, transmiten que solo a partir del conocimiento de la historia que se puede construir un mejor presente y futuro. No obstante, es una ciencia de la que pocas veces se habla acerca de sus formas de interpretación, aun cuando para poder construir un mejor presente y futuro como humanidad, es necesario saber cómo utilizar los aprendizajes históricos. Por ello, vale la pena abordar alguna de las principales corrientes filosóficas que son útiles para la interpretación histórica desde dos puntos de vista. Por un lado desde un enfoque teórico, beneficioso para los historiadores, y por otro desde un enfoque práctico, benéfico para cualquier tipo de persona, correspondientes a la historiografía, que, para tal efecto, es la disciplina encargada de registrar, estudiar, interpretar y criticar a la historia de la humanidad por escrito, entendiéndose por interpretación a la forma de explicar, encontrar o darle sentido a algo. Primero está el positivismo, una corriente surgida en los inicios del siglo XIX que considera desde un punto de vista teórico que todo conocimiento genuino, incluido el de la historia, debe limitarse a la interpretación de elementos positivos, es decir, de elementos reales perceptibles sensorialmente, verificables y por lo tanto científicos, razón por la cual defiende que el estudio de la historia debe realizarse cumpliendo con todas las características de la ciencia, es decir, siguiendo el método científico, que debe usar como evidencia solo a los hechos cuantificables que sean comprobables y relaten a los acontecimientos históricos tal cual ocurrieron, que permiten llegar a verdades absolutas que se pueden expresar de manera matemática. Además, en un enfoque práctico, los positivistas señalan que la humanidad ha transicionado por tres etapas de pensamiento. La primera es el estadio teológico, en el que el ser humano interpreta que los fenómenos de la naturaleza y los acontecimientos que ocurren son producto de la acción inmediata de un Dios o de varios seres divinos. La segunda es el estadio metafísico, en el que el ser humano deja de creer en seres sobrenaturales y comienza a creer en ideas, dando como nacimiento a la filosofía. Y la tercera es el estadio positivo, en el que la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas sin seguir un orden, para en cambio seguir un procedimiento y dedicarse a estudiar sus leyes, sus relaciones de sucesión y semejanza, y la conexión de unos fenómenos con otros, por lo cual, este estadio implica que se han rebasado las etapas anteriores y que ha habido un progreso en la mente humana gracias a la ciencia, que se manifiesta en su forma de actuar y transformar al mundo en el ámbito económico, político, social, cultural y demás. Sus exponentes principales son Augusto Comte, fundador de esta corriente, Henry Thomas Bockle, que condenó a las investigaciones científicas desarrolladas hasta antes del siglo XIX por no realizar investigaciones deductivas detenidas, y Leopold von Ranke, a quien se ha considerado el autor más influyente de la misma, que criticó a la Ilustración por no mostrar al mundo los hechos tal cual ocurrieron. Si bien el positivismo es la corriente de pensamiento histórico que más aceptación ha tenido, al punto en que hoy en día la enseñanza de la historia en todas las escuelas del mundo se basa solo en aquellos conocimientos que han sido filtrados por el método científico, puede que su utilidad desde un punto de vista práctico se quede corta, pues el interpretar que cuanto más se desarrolla la ciencia, más progresa la humanidad, significa incurrir en sesgos y falacias, y el ejemplo más claro de ello han sido los bombardeos atómicos de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, que dejaron ver el lado más oscuro de la ciencia. De hecho, en respuesta opositora a esta corriente, surgió el antipositivismo, que se constituye por una serie de corrientes que niegan que el único conocimiento auténtico para comprender a los fenómenos naturales y sociales es el científico,
sino que también resultan válidos los conocimientos especulativos como los filosóficos. Por esto, consideran importante retomar el estadio metafísico, en el que la humanidad igualmente cree en ideas. Sin embargo, cabe aclarar que existen diferentes matices de esta corriente. Los más radicales, contrarios a reconocer cualquier avance que la ciencia haya hecho en la humanidad, consideran que en la medida que más se desarrolla la ciencia, más retrocede la humanidad en todos los ámbitos, cayendo finalmente también en una falacia, pues innegablemente la ciencia ha mejorado la calidad de vida de las personas gracias a la tecnología que ha facilitado la vida del ser humano y al descubrimiento de curas para enfermedades, por ejemplo. En resumen, es una falacia tanto el asumir que la ciencia hace que progrese el mundo, como el asumir que la ciencia provoca un retroceso, ya que cualquier invento o cualquier desarrollo de una teoría, doctrina o ideología que sea producto de la ciencia, tiene cierto grado de progreso y retroceso según el punto de vista desde el que se analice. Por ejemplo, si mañana se descubriera la cura para una enfermedad, seguramente se ayudaría a miles de personas con el poder adquisitivo para hacerse con dicha cura, pero aquellos que no cuenten con ese poder adquisitivo, entonces verían remarcada su condición de desigualdad, y por lo tanto, eso representaría un retroceso para ellos. Por otra parte, dentro de las corrientes antipositivistas no tan radicales, está el historicismo, ubicada en la segunda mitad del siglo XIX, que sostiene que el método eficaz para conocer la historia debe ser un procedimiento que no parte exclusivamente de la razón, como lo quiere el positivismo, sino que en su estudio también tiene cabida la intuición, la imaginación o la combinación de estas, de tal forma que niega las verdades absolutas y acepta la existencia de varias interpretaciones, es decir, de verdades relativas, otorgando a cada una la misma validez. En ese sentido, los historicistas admiten evidencias cualificables que relaten de modo subjetivo los sucesos históricos. De ahí que muchas veces se diga que los positivistas solo admiten documentos históricos escritos o audios de los que se pueden extraer fechas, lugares o personajes que se pueden cuantificar, en comparación a los historicistas, que admiten a las fotografías, videos u objetos del pasado con los que se puedan realizar intuiciones o entramar ideas sobre lo que probablemente ocurrió. De igual manera, para los positivistas todos los acontecimientos históricos son únicos e irrepetibles, pues todos obedecen a su tiempo y no a otro. Por ello, consideran que cada acontecimiento debe ser estudiado individualmente. Y para finalizar, rechazan que la historia se debe interpretar como un progreso o un retroceso, sino más bien como un proceso que se constituye por varias fases históricas. El iniciador de esta corriente es Willem Dilthey, y a sus escuelas pertenecieron el italiano Benedetto Croce, el español José Ortega y Gasset, el alemán Oswald Spengler y los ingleses Robin George Collingwood y Arnold Toynbee. Respecto a esta corriente, puede concluirse que tiene los pros y contras inversos al positivismo, pues aunque el historicismo lucha contra las ideas cientificistas del positivismo, que dejan de lado algunos conocimientos intuitivos, empíricos y de sentido común que también podrían ser valiosos para el estudio de la historia, no parece ser conveniente seguir estos mismos contraargumentos desde una perspectiva teórica, o al menos no en un principio cuando deseamos adentrarnos en esta materia, debido a que el estudio de la historia se volvería caótico, subjetivo y tomaría un rumbo indefinido en el que cada persona tendría la facultad de comprender la historia a su manera y sin un propósito específico en base a esos mismos conocimientos empíricos, intuitivos y de sentido común. Pero desde una perspectiva práctica, sí parece tener mucha más utilidad interpretar tanto a los sucesos históricos como a la historia misma, no como un progreso ni como un retroceso, sino como un proceso en el que cada transformación o paso de una fase histórica a otra, en la que se hayan solucionado problemas económicos, políticos, sociales y culturales, traen consigo nuevos problemas de la misma índole. Siendo un ejemplo representativo de ello gran parte de las independencias y revoluciones de muchos países, que aunque se llevaron a cabo bajo las promesas del progreso, estas finalmente fenecieron por las disputas del poder, la falta de experiencia para gobernar y la falta de organización para llegar a un acuerdo. Es verdad que glosar a la historia desde esta visión puede resultar bastante pesimista. No obstante, esta manera de interpretarla es la única forma de evitar caer en los sesgos del progreso y el retroceso histórico, ya que, independientemente de cualquier posible progreso y retroceso,
Todas las sociedades siempre tendrán problemas que deberán resolver para seguir avanzando, incluso cuando se pudiera alcanzar una aparente utopía, pues siempre quedará el problema implícito de mantener dicha utopía. Por supuesto que el hecho de que la historia sea un proceso construido por una retahíla de fases con constantes problemas a resolver, que una vez se resuelven, traen consigo nuevos problemas a resolver, no significa que debamos tomar a la ligera cualquier decisión que impacte en la historia. Más bien implica que tenemos que analizar detenidamente las alternativas que tenemos y elegir aquella que traerá menos y más sencillos problemas nuevos a resolver, o que pese a traer más problemas, lleve a una felicidad y bienestar mayor a las personas, en lugar de dejarnos guiar por lo que otros subjetivamente catalogan como un progreso o un retroceso. Posteriormente está el materialismo histórico, que no puede comprenderse correctamente sin antes referenciar a la dialéctica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un filósofo que consideraba que todo se encuentra en constante movimiento, y por lo tanto también las sociedades, es decir, la historia, en el que cada movimiento es el resultado de una relación dialéctica en la que chocan dos posturas opuestas que van guiando a la humanidad a una idea absoluta que es la libertad, a la cual Hegel no consigue como una disposición para actuar, sino como una actitud en la que la mente humana no posee ninguna limitación. Por ejemplo, Hegel describe que durante la República Romana el ser humano adquirió la libertad pública, mientras que en la Reforma Protestante ganó la libertad humana y en la conformación del Estado moderno obtuvo la libertad cívica, y así sucesivamente, el ser humano recibe una nueva noción de libertad en cada proceso histórico. Por tanto, para Hegel la historia es un proceso racional en el que la confrontación de las ideas que refieren a la educación, nuestros pensamientos, ideologías, teorías, doctrinas, sentimientos, actitudes, decoro, sueños, deseos y en general todo lo que gira en torno a nuestra mente es lo que mueve y transforma constantemente a las sociedades hacia una mayor racionalidad y nuevas nociones de libertad. De esta concepción nacerían los hegelianos de derecha, que retomaron la posición idealista de Hegel e hicieron una lectura conservadora de su pensamiento, argumentando que el ser humano encuentra la racionalidad y por consiguiente todo lo bueno y correcto en lo que es real y existe. Y los hegelianos de izquierda, que en contraposición retomaron las posturas dinámicas y dialécticas de Hegel e hicieron una lectura liberal del pensamiento del mismo, sosteniendo que lo racional no siempre se halla en lo que es real y existe, sino que es necesario transformar a las sociedades existentes a fin de aproximarlas a la racionalidad. Siendo este segundo grupo con el que un joven Karl Marx congenió en un inicio, luego de unirse a un grupo de intelectuales conocidos como los jóvenes hegelianos. Sin embargo, influenciado por el pensamiento materialista de Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer, con el tiempo, Marx se opondría a la dialéctica de Hegel, ya que para el filósofo contemporáneo, el ser humano, antes de un ser racional con la capacidad inmanente de desarrollar ideas, es un ser activo y productivo que trabaja y transforma el mundo de acuerdo a dicho trabajo, y por ello, es la confrontación de la materia y no de las ideas la que transforma y mueve a las sociedades, entendiéndose por materia a los modos y los medios de producción, las instituciones, la economía, el dinero, el poder, los medios de comunicación, el entorno familiar y social, las costumbres y las tradiciones, la cultura, la moralidad, los recursos naturales, los bienes materiales, la realidad en general e incluso nuestro propio cuerpo. Con estas influencias, un Karl Marx ya adulto, en unión a Friedrich Engels, publicaría el materialismo dialéctico, obra en la que justamente expone que la transformación de las sociedades se da a través de la lucha material de dos posturas opuestas, y más tarde el materialismo histórico, en el que estos mismos autores proponen que todos los componentes ya mencionados que integran a la materia son los que definen la forma de pensar, sentir y actuar de los individuos, nuevamente justificándose en que el ser humano, antes de un ser racional, es un ser que transforma el mundo a través de las condiciones materiales de su entorno. Ahora bien, a la unión del materialismo dialéctico y el materialismo histórico se le denomina marxismo, que es la doctrina que reúne todos los pensamientos de Marx. De modo sintetizado, la disputa entre el idealismo de Hegel y el materialismo de Marx se puede acotar en responder a la pregunta ¿qué le da sentido y define a qué? ¿Las ideas definen y le dan sentido a la materia y a la historia? ¿O la materia define y le da sentido a las ideas y a la historia? O en otras palabras,
¿qué tiene más peso para cambiar la historia y llevarla a mejor puerto? ¿Las ideas o la materia? O bien, otra forma de explicar esta pugna es que Hegel considera que el estudio de la historia debe realizarse de manera inductiva, partiendo de lo más simple, que somos nosotros mismos y nuestro núcleo familiar, para ir a lo más complejo, que es la forma en que nosotros mismos, las familias y los grupos sociales inciden en la historia, mientras que para Marx, la historia se debe estudiar deductivamente, es decir, primero analizando todo nuestro entorno y todas las condiciones materiales que en él se hallan, a fin de identificar su influencia en cada grupo social e individuo. Ambos finalmente llegando a verdades relativas, pero también a sesgos y falacias, pues aunque el materialismo histórico es una teoría con respaldo científico, es verdad que desde el momento en que el ser humano se convirtió en un ser racional, tanto las ideas como la materia le dan sentido a la historia, y por consiguiente, también a la vida del ser humano. Y si bien, de no haber llevado ambos al extremo sus posturas, no habrían hecho todos los aportes que hicieron a la humanidad, es precisamente esa determinación la que los hizo caer en sesgos y falacias, pues el reconocer que solo las ideas le dan sentido a la materia es quitarle peso al valor colectivo que las sociedades tienen en la historia, y a su vez, reconocer que solo la materia le da sentido a las ideas es quitar valor al individualismo que tenemos y que tuvieron algunos personajes en la construcción de la historia. Curiosamente, ese mismo cuestionamiento se puede extrapolar a la confrontación de otras teorías, doctrinas e ideologías que de igual manera han tenido un gran impacto en la historia y en su entendimiento, como lo ocurrido entre el libertarismo contra el determinismo e indeterminismo, o la del racionalismo contra el empirismo, seguida de cerca por la del racionalismo contra el intelectualismo, y más tarde la del capitalismo contra el socialismo, junto a la de la ideología de derecha contra la de la izquierda, en la que las primeras consideran que son las ideas las que le dan sentido a la materia, mientras que las segundas consideran que es la materia la que le da sentido a las ideas, y por ende, ambas igualmente contienen algunas verdades relativas, pero al mismo tiempo algunos sesgos y falacias. Por otra parte, fue de la corriente marxista de donde se gestó una corriente alternativa denominada Historia Marxista Británica, durante el auge de la Revolución Industrial, la cual recoge esencialmente la idea marxista de que las clases dominantes iniciaron una lucha de clases que la clase social alta, gracias a su poder adquisitivo, ha ganado sobre la clase social baja en todos los modos de producción de los diferentes contextos históricos, hasta que se producen revoluciones por parte de la clase subordinada, generando así una relación eterna entre opresores y oprimidos, que solo podrá terminar cuando la humanidad adopte el sistema económico del socialismo científico, que busca la propiedad colectiva de los medios de producción y la cooperación recíproca entre todos los trabajadores a fin de lograr una remuneración más justa y equitativa. Tales luchas han sido libradas entre los amos contra los esclavos, los señores contra los siervos, los patricios contra los plebeyos, y actualmente entre los capitalistas contra los obreros. Esta corriente tiene el gran mérito de enfatizar el grave problema de la lucha de clases que ha provocado un egoísmo, odio, resentimiento, envidia y clasismo que se ha perpetuado hasta el día de hoy, pero a su vez tiene como contras que limita la interpretación de la historia a dicho problema, además de caer en el sesgo de considerar al socialismo histórico como única solución a este problema, y que una vez se adopte un sistema económico que lo resuelva, sus ideas perderán validez para seguir interpretando los futuros sucesos históricos. Sus autores más representativos son Rodney Hilton, Christopher Hill, Eric John Hobsbawm, Victor Kiernan, George Rude, Edward Palmer Thompson y Raphael Samuel, a los que habría que añadir, entre otros, al economista Maurice Dove, al arqueólogo Gordon Childe y Geoffrey Ernest Maurice de St. Croix. Después surgió la corriente de los anales, nacida en el año 1929, con la publicación del primer número de la revista Anales de la Historia Económica y Social. Sus creadores son los historiadores franceses Marc Bloch y Lucien Fabreau. Esta corriente puede reducir su pensamiento a tres características. La primera es su lucha contra la historiografía tradicional positivista e historicista, que estudian a todos los acontecimientos históricos de manera aislada. La segunda es su apertura a las ciencias sociales, ya que para los anales, el estudio de la historia debe apoyarse de otras ciencias como la antropología, la geografía, la economía o la sociología. Y la tercera son sus aportes metodológicos, sus nuevos enfoques y sus nuevos objetos de estudio de la historia.
dentro de los que podemos destacar a su método comparativo, pues los analistas pretenden comparar y establecer analogías entre dos acontecimientos de dos contextos y procesos históricos diferentes, que guardan entre sí una similitud evidente, a fin de realizar hipótesis sobre cómo se desarrollará cierto suceso histórico del presente, basándose en otro preexistente que tenga un origen y circunstancias similares, de tal manera que los anales son en parte los responsables de popularizar la frase "quien no conoce a su historia está condenado a repetirla". A su vez, claramente influenciados por el pensamiento de Marx, buscan el estudio de una historia globalizante, es decir, el estudio de la historia vista como un todo, en el que cada acontecimiento histórico particular es el resultado directo o indirecto a través de la influencia de otros acontecimientos del mundo. Por esto mismo y por lo anterior, esta corriente tiene el objetivo de romper con las dicotomías entre el pasado y el presente, y entre la prehistoria y la historia. Además, ven importante estudiar la historia no solo desde los elementos económicos, sociales, políticos y culturales clásicos, sino también desde los elementos naturales o geográficos. También consideran a la historia como problemática, que más allá de ocuparse de narrar sucesos o hacer reseñas, debe centrarse en plantear problemas de conocimiento, partiendo de actitudes científicas a través de las preguntas ¿qué ocurrió?, ¿cómo ocurrió?, ¿por qué ocurrió? Y ¿para qué ocurrió? Asimismo, consideran que la historia es abierta y por lo tanto no es de interés único para la historia descriptiva, que se encarga de estudiar y elaborar crónicas, relatos, mitos o leyendas, ni tampoco lo es solo para la filosofía de la historia, cuyo objetivo es estudiar el desarrollo y las formas en que los seres humanos crean la historia, sino que lo es igualmente para las demás ciencias sociales, el resto de conocimientos y todo el mundo en general. En esa misma línea catalogan a la historia como multideterminada y compleja, pues contraria a todo monismo, que busca un factor determinante en el movimiento histórico, los anales plantean que el conjunto determinante del hecho o del proceso histórico es múltiple, en tanto que en él intervienen una infinidad de elementos económicos, políticos, culturales, religiosos y de todo tipo. Y por último, Fernand Braudel afirma que existen tres tipos de tiempo en la historia, que no aluden más que a la historia vista desde diferentes enfoques. Una es la historia de corta duración, que es el tiempo objetivo que dura un acontecimiento. Otra es la historia de mediana duración, que es el tiempo de las coyunturas, o en otras palabras, el tiempo en que se producen las consecuencias directas de un acontecimiento que dura uno o varios decenios. Y otra es la historia de larga duración, que es el tiempo objetivo que generalmente llega a siglos e incluso milenios, que duran las estructuras sociales producidas a raíz de un acontecimiento. Por ejemplo, el crack del 29, ocurrido el 24 de octubre de 1929, tiene una historia de corta duración que duró un solo día, en el que ocurrió un desplome de la bolsa de Nueva York. Tiene una historia de mediana duración, ya que las repercusiones del crack del 29 se extendieron durante todo el decenio de los años 30, provocando una crisis económica mundial que se conoce como la Gran Depresión, y tiene una historia de larga duración gracias a la creación de algunas instituciones bancarias como el Banco de la República de Colombia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que aún permanecen en la actualidad. En adición a los ya mencionados, otros autores importantes de los anales a nombrar son Jacques Le Goff, Pierre Chanat, Georges Duby y Emmanuel Herré-Ladurie. De esta corriente, vale la pena destacar las ideas de que la historia debe estudiarse como un todo, en el que los factores económicos, políticos, sociales y culturales están interrelacionados en un mismo proceso, así como que un mismo suceso tiene consecuencias en diferentes lapsos de tiempo, que hay que cuestionarnos el qué, por qué, cómo y el para qué de los sucesos, y que es posible realizar comparaciones entre un suceso y otro con características similares. Es cierto que es imposible que un suceso histórico se desarrolle exactamente igual que otro, porque siempre existirán variables que los harán diferentes, en especial las económicas, políticas, geográficas y tecnológicas. Sin embargo, es muy probable que las variables sociales y culturales de un suceso histórico sí sean muy parecidas a las de uno del pasado. Tal vez ello se deba a que por lo general, la moralidad y por tanto, las costumbres y creencias experimentan una transformación más paulatina en comparación a la tecnología, la política o la economía.
Por ejemplo, si comparamos la pandemia por peste bubónica del siglo XIV con la pandemia por coronavirus, encontraremos que aunque ambas provocaron crisis económicas, la pandemia por coronavirus erradicó con mayor rapidez dicha crisis gracias a las experiencias políticas y económicas previas, y gracias a que el desarrollo de la ciencia y la tecnología permitieron encontrar una cura con mayor rapidez y facilidad. Sin embargo, es muy probable que ambas pandemias hayan acentuado algunos trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y los sentimientos de desconcierto en general. Finalmente, queda hablar de dos corrientes historiográficas con menor reconocimiento, pero igual de importantes a comentar. Una es el darwinismo social, según la cual la teoría de la selección natural introducida por los naturalistas ingleses Charles Darwin y Alfred Russel Wallace tienen aplicaciones en las comunidades sociales y por consecuencia en la historia, pues sugiere que muchas de las dinámicas humanas se basan en criterios de supervivencia dictados por la biología. Sin embargo, tuvo como principal contra que nunca logró explicar con precisión cómo la presión evolutiva sobre diferentes individuos podía afectar al colectivo de una sociedad. Su principal exponente es el filósofo inglés Herbert Spencer, y otros de sus autores representativos fueron Francis Galton, Thomas Malthus y William Graham Sumner. Y la otra es el existencialismo de Jean-Paul Sartre, para quien la existencia humana precede a la esencia, lo que significa que el ser humano, antes de adquirir una forma de ser, existe y tiene libre albedrío para autodeterminar su propia existencia, de tal modo que solo después de que el ser humano existe, que adquiere una esencia, pero lo hace progresivamente a lo largo de toda su vida, conforme va tomando decisiones. Y por lo tanto, es solo por el hecho de que somos libres que tenemos la capacidad de transformar la historia. Sin embargo, Sartre decía que para lograr ello, debemos luchar constantemente para recuperar esa libertad luego de que nos alienamos y obedecemos a un régimen establecido, refiriendo así que la historia se puede interpretar como un ciclo en el que gracias a nuestro libre albedrío podemos luchar contra los elementos establecidos de un contexto histórico y cambiarlos. Puede que el pensamiento de Sartre parezca indistinguible al pensamiento de Hegel en un principio, pero ambos encuentran sus diferencias en que el primer autor habla sobre una libertad abstracta, como concepto, y el segundo de una libertad concreta, que es percibible. Aún así, más allá de la discusión entre el libertarismo, doctrina a la cual pertenece el existencialismo, y el determinismo, doctrina dentro de la que se ubican una buena parte de las ideas marxistas, el pensamiento historiográfico de Sartre es quizá más acertado que el de los pensadores deterministas, al menos empíricamente hablando, ya que incluso los filósofos deterministas más radicales consideran que la única forma de cambiar la historia y volvernos realmente o un poco más libres es a través de la transformación completa de la realidad. Sin embargo, incluso esa transformación parte de la idea de que desde un punto de vista empírico, el ser humano puede cambiar la realidad con el uso de su libre albedrío, que, como dice Sartre, lo faculta para poder desalienarse de algo que no es bueno o ya no es funcional en un contexto histórico, independientemente de que ese deseo por cambiar el mundo también tenga causas deterministas. Otros representantes destacados del existencialismo son Simone de Beauvoir, Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounir, Karl Jaspers, Karl Barth, Pierre Boutang, Lev Shestov y Nikolai Berdyaev. Para concluir, vale la pena destacar que las ideas de todas estas corrientes no solo tienen utilidad en el estudio de la historia como ciencia social, sino también en la historia de nuestra propia vida, pues si por ejemplo cambiamos a un trabajo en el que seremos mejor remunerados, es probable que la mayoría interprete eso como un progreso, porque ese cambio representa para nosotros una mayor estabilidad económica. No obstante, si en ese mismo nuevo trabajo nos aislamos socialmente de nuestro círculo, entonces también se podría interpretar como un retroceso, y por lo tanto, interpretar a todos los sucesos que nos pasan como progresos o retrocesos significa caer en sesgos, pues cualquier suceso que nos suceda trae consigo progresos, retrocesos y nuevos problemas según el prisma desde el que se analice, y es por ello que por cada decisión que tomemos debemos reflexionar qué problemas nuevos surgirán a raíz de ese suceso y si estos se pueden justificar si verdaderamente nos hacen felices y nos benefician o no. Además, hay que cuestionarnos qué condiciones ideológicas y qué condiciones materiales tenemos que transformar para mejorar nuestra historia y por ende nuestra vida. Y en esa misma línea,
cuestionarnos los porqués, los cómo y los para qué de nuestras acciones y decisiones pasadas para identificar qué sucesos negativos estamos repitiendo en nuestra vida y qué podemos hacer para no volver a repetirlos. Y por último, reflexionar a qué aspectos negativos a los que nos alienamos debemos renunciar. Te agradezco mucho por ver el video, espero que te haya resultado interesante y me encantaría conocer tu opinión al respecto.